Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, queridos amigos, queridos hermanos todos. Vamos a comenzar esta segunda sesión, este segundo día de nuestro curso Señor, enséñanos a orar, transmitido en vivo aquí desde nuestra parroquia de San José del Mar de Cozumel. Un servidor de ustedes, el Padre Felipe Trujillo, párroco de esta comunidad. Vamos a iniciar este segundo día de esta experiencia, de este encuentro, de esta conversación, y la iniciamos con toda confianza, con toda esperanza y con toda sencillez, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos todos, ayer dábamos inicio a esta experiencia. En este tiempo tan especial, en esta hora de la humanidad, en la que por las circunstancias en las que estamos todo el mundo, por esta pandemia global, cuando estamos prácticamente todo el tiempo en casa, prácticamente las 24 horas del día, queridos hermanos, estamos en casa, permanecemos en casa, en familia. Dábamos inicio el día de ayer a este encuentro, a estas charlas, a esta conversación, acerca de este aspecto esencial y medular de nuestra vida cristiana, que es la oración, el trato personal, la relación íntima, viva, dinámica, verdadera, con el verdadero Dios que nos ha dado a conocer Jesucristo. Ya desde ayer, queridos hermanos, veíamos que nos estamos asomando a un misterio insondable. Estamos tocando un aspecto muy misterioso de nuestra vida, que es nuestra relación personal con Dios. Pensemos, por ejemplo, queridos hermanos, cómo relacionarnos con alguien a quien no vemos. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Cómo relacionarnos con alguien a quien no tocamos, a quien no escuchamos con los sentidos del cuerpo? Y eso hace de nuestra relación con Dios una experiencia verdaderamente misteriosa. Como lo vamos a ir viendo en el transcurso de estas charlas, gracias a la presencia y a la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, es que podemos hacer esta experiencia de comunicarnos con Dios, de tratar con Dios, de platicar con Dios, incluso de escuchar a Dios, porque uno de los rasgos característicos de la verdadera oración es que es un diálogo, es un coloquio entre dos. Ya desde ayer nos hacíamos la pregunta: ¿es necesario aprender a orar? ¿No será que es una acción que debe surgir espontánea de nuestro corazón? Y ayer decíamos, en parte sí y en parte no. En parte sí, porque viniendo de Dios, y la relación con alguien tiene mucho de espontáneo desde el corazón. Pero también veíamos que, como toda acción humana, si queremos irnos perfeccionando en ella, buscando una relación de más calidad,
más profunda, más intensa, más auténtica, entonces necesitamos entrar a un camino de exigencia, de método, de disciplina. Por ejemplo, queridos hermanos, el simple hecho de darnos cita a la misma hora, desde el mismo lugar, separar ese tiempo para estar disponibles para Dios, ya es un esfuerzo constante que dará frutos. Ningún árbol da frutos de un día para otro. Necesitamos regarlo, necesitamos cuidarlo, necesitamos abonarlo, necesitamos podarlo, y pues llegará el momento en que este árbol dará frutos. Yo les invito a que veamos así estos días y estas próximas semanas de este curso, de esta experiencia. Vamos a cultivar este árbol de nuestra relación con Dios. Vamos a regarlo. Quizá algún día no tengamos muchas ganas, pero el jardinero sabe que aunque no tenga ganas, pero ese día le toca regar las plantas, le toca quitarles ahí la maleza, le toca quizás podarla, y entonces, después de algunos días, algunas semanas, vamos a comenzar a ver que aparecen los frutos de nuestra vida. Ya veremos, queridos hermanos, incluso uno de los temas que vamos a tratar a lo largo de estos días es el de los frutos. ¿Cuáles son los frutos que aparecen en nuestra vida si llevamos una vida orante, de verdadera oración? Van a comenzar a aparecer frutos, y los frutos son muy sabrosos. Ya lo vamos a ver a su tiempo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, primeramente Dios. También veíamos ayer, queridos hermanos, ¿verdad? Esto es a manera de introducción, recoger un poco nuestra experiencia de ayer. Veíamos que las Sagradas Escrituras serán nuestra guía segura en este camino, porque es la palabra viva de Dios, viva y viviente. Todos los días en la Santa Misa proclamamos la palabra, la leemos, la meditamos, y como la palabra de Dios permanece para siempre, entonces qué mejor guía en este camino que su palabra. En esta segunda sesión, queridos hermanos, y ya para entrar a la reflexión propia del día de hoy, yo ayer les invitaba a que tomaran sus Sagradas Escrituras. Lo más seguro es que todos tengamos un ejemplar en casa, y que leamos un pasaje del Evangelio de San Lucas. Me voy a permitir leerlo, queridos hermanos, lo leeré solo una vez, ¿verdad? Pues por cuestión de tiempo. Pero podemos revisarlo y repetirlo en casa. Está tomado, si tienes ahí tu Biblia a mano, no importa cuál sea la versión que tienes, también uno de estos días vamos a platicar acerca de las diversas versiones de las Sagradas Escrituras. Puedes tomar ahí el pasaje del Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, y vamos a escuchar del versículo 1 al versículo 13 el pasaje completo. Son 13 versículos nada más. Vamos a escucharlos con atención, queridos hermanos. Dice así: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación.
y añadió: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y acude a él a medianoche, diciendo: amigo, préstame 3 panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino y no tengo nada que ofrecerle. Supongan también que el otro responde desde dentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que no siga molestándolo, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente en lugar de pescado? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un alacrán? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Queridos hermanos, lo primero que les invito a que consideremos hoy es que Jesús oraba. Nuestro Maestro oraba, y oraba mucho, muchísimo. Incluso en algunos pasajes del Evangelio dice que Jesús se pasaba la noche en oración con Dios. Se pasaba la noche entera. O que se levantaba muy de madrugada y se iba a orar. Muy de madrugada. Esto, queridos hermanos, para nosotros es una primera luz. Si nuestro Maestro oraba mucho, nosotros, que nos consideramos sus discípulos, también tenemos que vivir como Él. Y debemos orar mucho. Yo te pregunto, ¿cómo oras? ¿Cuánto oras? ¿Con qué intensidad oras? ¿Con qué frecuencia oras? ¿De qué manera oras? Fíjense, hermanos, yo alguna vez le he preguntado a alguna persona: oye, ¿y tú oras? Sí, me dice. Frecuentemente he escuchado esa respuesta: sí. Cuando me levanto todos los días, me persigno, le doy gracias a Dios y me levanto. Y suelo preguntarle: ¿nada más? No, dice. También en la noche, antes de dormirme, cuando me voy a acostar, ¿verdad? O ya acostado, le doy gracias a Dios, me persigno, ¿verdad? Quizá hago un Padre Nuestro, un Ave María, y casi a la mitad, ¿verdad? Como tengo mucho sueño, pues me duermo. Y eso es todo. 2 instantes del día para Dios. Hermanos, Dios nos da 24 horas. 24 horas. ¿Cuánto tiempo de esas 24 horas estamos con Él? Y no quiere decir que no estemos bajo su mirada, bajo su presencia. Eso estamos siempre, en las 24 horas. Pero nuestra atención consciente
¿En qué momentos del día dejamos todo para estar a solas con Dios? Eso es orar, hermanos. Dejar todo para estar a solas con Dios. Y Jesús oraba mucho. Y nosotros, queridos hermanos, si nos consideramos sus discípulos, también tenemos que hacer esta misma experiencia para ser como nuestro Maestro. Yo creo que todos pudimos identificar, ¿verdad?, cuando Jesús les respondió, cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre. Podíamos captar algunas de las expresiones de esa oración que le llamamos en la tradición cristiana el Padre Nuestro. Lo más seguro, queridos hermanos, es que todos nos sepamos el Padre Nuestro. Son de esas oraciones milenarias, clásicas, tradicionales. Quizás son de las primeras oraciones incluso que les enseñamos a los niños. A ver, cuando un niño empieza a hablar y empieza a ser consciente, le decimos: mira, vamos a rezar. Pone tus manitas, ¿verdad? Y Padre nuestro que estás en el cielo. Y comenzamos a enseñarle el Padre Nuestro. Cuando a Jesús le preguntaron, le pidieron, mejor dicho, que les enseñe a orar, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. La versión del Padre Nuestro que acabamos de escuchar, queridos hermanos, no es exactamente igual a la que conocemos, porque la versión que nosotros conocemos está en el Evangelio de San Mateo. Puedes verificarlo ahí, puedes checarlo ahí. El Padre Nuestro que Jesús les enseña a sus discípulos, tal y como lo hemos escuchado ahora, está en el Evangelio de San Lucas. Es un poco diverso. No viene al caso, ¿verdad? Pero pues luego comentaremos un poco estas diferencias. Lo importante, queridos hermanos, y lo que yo te quisiera preguntar también en segundo lugar, a la luz de la palabra de Dios hoy, es: ¿cómo rezas el Padre Nuestro? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué serenidad? Porque a veces, queridos hermanos, en vez de orar, a Jesús le pidieron que les enseñe a orar, no a rezar, a orar. Probablemente, queridos hermanos, nosotros hemos hecho del Padre Nuestro más que una oración, hemos hecho de él un rezo, es decir, una repetición de las palabras. Y con mucha frecuencia, queridos hermanos, es una repetición meramente vocal. Popularmente tenemos una expresión, lo decimos como loritos. Es decir, un lorito dice palabras, pero no sabe lo que está diciendo. Repitió las palabras que le enseñó su amo o el que lo entrenó, pero no las entiende. Simplemente las repite, las dice y las puede decir una y otra vez. Y a veces, queridos hermanos, estamos acostumbrados a rezar el Padre Nuestro de esa manera, repitiendo palabras una y otra vez. Por ejemplo, pensemos cuando hacemos el Santo Rosario y repetimos el Padre Nuestro 5 veces. Pero ¿cuántas veces, queridos hermanos, lo decimos únicamente con la boca, pero nuestro corazón y nuestra mente está en otro lado, está divagando? No estamos pensando en las palabras que decimos.
No estamos entendiendo ni siquiera lo que estamos diciendo. La otra vez me decía una persona, oiga, padre, ¿qué significa eso de santificado sea tu nombre? A ver, yo te lo pregunto. ¿Qué significa eso de santificado sea tu nombre? ¿Cuántas veces hemos dicho el Padre Nuestro? Y hemos repetido infinidad de veces en nuestra vida, santificado sea tu nombre. Y la pregunta es, ¿sabes lo que eso significa? ¿O únicamente lo decimos? Pero ni lo entendemos, ni lo sentimos, desde luego, como no lo entendemos, ni siquiera lo sentimos. Y a veces hasta lo enseñamos. ¿Qué vamos a enseñar si ni siquiera nosotros lo hemos entendido, hermanos? Qué gran falta hay en nuestra iglesia de aprender a orar bien y no únicamente a repetir palabras. La oración vocal, como el Padre Nuestro, como el Ave María y como muchas otras oraciones en la iglesia, queridos hermanos, que son hermosísimas y que tienen un significado importantísimo para nuestra vida. Son hermosas, pero únicamente si las decimos con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Es entonces cuando vamos a captar todo su sentido, y es entonces cuando será una verdadera oración, porque la estaremos no solo diciendo con los labios, sino también con la mente, con el corazón y hasta con las manos y el cuerpo. También oramos con el cuerpo. ¿Por qué creen, queridos hermanos, que a veces las juntamos? O a veces las levantamos, ¿verdad? Yo les invito, hermanos, a que también usemos nuestro cuerpo. En la Santa Misa nos hincamos, nos sentamos, levantamos las manos. También se ora con el cuerpo, se ora con todo el ser, no solo con los labios. Jesús en una ocasión les dice a sus discípulos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. A veces cuando decimos el Padre Nuestro, yo creo que Jesús nos podría decir lo mismo. Me honras con los labios, pero tu corazón está lejos de mí. También Jesús continúa diciendo, cuando oren digan, Padre, Padre, la primera palabra. Tercera luz para nuestra vida de oración. La oración es una relación con nuestro Padre. Y aquí, queridos hermanos, hay toda una historia y una experiencia. Dicen algunos especialistas, estudiosos de la conducta humana, que nuestra relación con nuestro Padre terreno, o con las personas que han sido padres para nosotros, influye en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Cuando tú le dices a Dios Padre, ¿qué imagen tienes de Padre? ¿El Padre que te tocó? ¿El Padre que eres? ¿El Padre que conoces? ¿O quién ha sido para ti un Padre?
Quizá pienses en algún padre espiritual o en alguna persona de tu vida, de tu familia, que ha sido un padre para ti. Y es importante, queridos hermanos, que tomemos conciencia y hagamos un recuento de nuestra historia. Porque, por ejemplo, si tú tuviste un padre ausente, si no conoces lo que es una paternidad presente, amorosa, providente, entonces cuando hables de padre, ¿en qué tipo de padre vas a pensar? Y esto puede influir, queridos hermanos, en nuestra relación con Dios como Padre. Si tuviste la gracia de tener un Padre amoroso, presente, providente, cariñoso, tierno, entonces es muy probable que pienses que Dios es más o menos como tu papá. Mira entonces, hermano o hermana, la dificultad de aquellas personas para dirigirse a Dios como Padre si su experiencia de paternidad ha sido muy dolorosa. Quizás un padre agresivo, violento, egoísta, destructor, terrible. Yo te invito a que reflexiones esto también el día de hoy o mañana. ¿Cuál ha sido tu experiencia de ser hijo? Porque influye mucho en tu manera de relacionarte con Dios. Porque Dios es un Padre. También, queridos hermanos, ¿verdad? Ya vamos acercándonos al final a la reflexión de este día. Luego vamos a dejar pues una tarea para la casa, ¿verdad? Aunque estamos en casa, pero pues así le llamamos, así le dicen a los niños, ¿verdad? Tarea para la casa. Ahora pues estamos en casa también, ¿no? Pero vamos a tocar estos dos puntitos más para ya ir resumiendo, concretando y cerrando esta sesión. Las tres primeras expresiones del Padre Nuestro dicen: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué nos indica esto, queridos hermanos? A veces estamos preocupados por mis cosas, mis preocupaciones, mis temores, mis sentimientos, mis dolores, mis sufrimientos. Y a veces podemos pensar que eso es lo más importante de nuestra vida. Claro, somos nosotros. Pero a la oración, queridos hermanos, vamos a tratar con un tú, no con nosotros. Yo no voy a la oración para hablar conmigo, para preguntarme cómo me siento, qué me duele, qué me pasa, qué tengo, de qué tengo miedo, qué me ilusiona, qué me entristece, qué a mí. Sino voy a tratar con un tú, con otro. Vamos a tratar con él, con una persona. Es más, con tres personas. Porque Dios es tres personas. Fíjate, queridos hermanos, un día vamos a hacer ese ejercicio también. Nomás te lo adelanto. ¿Cómo te relacionas con el Padre? El Padre Dios. ¿Cómo te relacionas con el Hijo? Con Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Cómo te relacionas con el Espíritu Santo? Que también es una persona. No es una paloma, es como una paloma. No es el fuego, es como el fuego. No es el soplo, sino como un soplo. Ya vamos a ver esto, queridos hermanos. Porque las tres personas que hay en Dios, según nos reveló Jesús,
Son personas con las que podemos hablar y tratar. Nuestra relación con Dios, queridos hermanos, no es con una fuerza, con una energía, como le llaman muchos, como el primer principio, el que mueve todas las cosas, o la energía más grande del universo. No, ese es el Dios de los filósofos. Pero el Dios de los cristianos es alguien, es una persona. No es algo, no es una fuerza y una energía difusa en el universo, no. Es poderoso y tiene la energía, pero es alguien, es una persona. Este es el distintivo de la oración cristiana, queridos hermanos. Cuando vamos a orar, vamos a tratar con alguien, con una persona, no con una fuerza, ni con una energía, ni siquiera con un misterio, vamos a llamarlo así, que sí lo es. Es una relación de persona a persona. Es alguien, queridos hermanos. Dios no es algo, Dios es alguien. También, queridos hermanos, estamos tomando algunos aspectos del Padre Nuestro para que lo hagamos con más sentido. También le decimos a Dios: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos cada día el pan que necesitamos. La mayor parte de los comentaristas dicen que este pan que le pedimos a Dios se puede entender de varias maneras. En primer lugar, danos hoy el alimento de cada día, porque al alimento le llamamos el pan. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, Padre, danos hoy de comer, danos lo que necesitamos, como un hijo le pide a su padre. Dame el alimento que necesito para vivir. Pero también ese pan, y lo estamos meditando en la Santa Misa, queridos hermanos, los que están siguiendo la Santa Misa, sabrán que desde ayer y hasta el sábado vamos a meditar en la misa acerca de el pan de la vida, que es el mismo Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento, es el pan que necesita nuestra alma. Nuestro cuerpo, hermanos, necesita el pan material, pero nuestra alma necesita el pan espiritual, que es su palabra. Por eso, queridos hermanos, si queremos estar espiritualmente fuertes, robustecidos, necesitamos alimentarnos con su palabra. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan material, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya ven, hermanos, que si nos alimentamos con la palabra, y por eso hemos querido tomar para este curso como guía la palabra, para alimentarnos. Esto es un alimento, es nuestra cena, queridos hermanos, es la comida espiritual del día, la palabra de Dios. Y ya para ir terminando, perdón, los padres somos muy rolleros. Las últimas dos expresiones que aparecen hoy: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Yo no sé, querido hermano, querida hermana, si alguna vez te ha pasado esto, que vas a platicar con Dios, vas a querer hablar con Él, tratar con Él, pero te la pasas pensando en algún problema que tienes con alguien, o alguna dificultad. ¿Cómo podemos hablar con Dios si tenemos un asunto pendiente con nuestro hermano? O porque no lo hemos perdonado, o porque no le hemos pedido perdón. Y entonces tenemos un asunto pendiente que nos distrae y que no nos deja estar
plenamente dispuestos para Dios. Me parece, queridos hermanos, que si Dios nos pide que perdonemos a nuestros hermanos, es para romper esa cadena invisible que nos ata y estemos libres para estar con Él. A veces la preocupación, el asunto pendiente, la falta de perdón, el rencor que sentimos contra aquella persona, es un obstáculo que nos impide volar hacia Dios, porque tenemos un asunto pendiente todavía aquí en la tierra. ¿Cómo podemos orar bien si no tenemos una conciencia tranquila? A veces vamos a hablar con Dios y nos la pasamos pensando en aquel problema, en aquel pecado, en aquella persona, en aquella situación. Entonces ya no podemos estar disponibles para Dios. Y ahora sí, termina el Padre Nuestro diciendo, ¿verdad? Esta versión de Lucas, de San Lucas, termina diciendo: no nos dejes caer en la tentación. Eso tendríamos que pedírselo a Dios, queridos hermanos, por simple experiencia, porque todos sentimos la tentación del mal, del pecado, del vicio, de todo lo negativo en nuestra vida. Y qué bueno, en primer lugar, que le pidamos a Dios que no nos deje caer en la tentación. ¿Por qué? Porque a veces caemos en ella y nos alejamos de Dios. ¿Cómo no pedirle a Dios, verdad? Para tener la tranquilidad del futuro, no nos dejes caer en la tentación. A lo mejor estamos atravesando por alguna dificultad, alguna tentación muy fuerte. Muchos santos, ¿verdad?, han hecho de esta última expresión del Padre Nuestro, han hecho así como una oración constante. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. O la personalizamos: no me dejes caer en la tentación. La conciencia del discípulo humilde que sabe que sin Dios simplemente no puede vencer sus propias tentaciones. Queridos hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. No tuvimos tiempo de meditar la segunda parte, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante, pero ahí se queda de tarea. Les invito a que vuelvan a leer, ¿verdad?, el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, del versículo 1 al 13. Agarren su Biblia, ¿verdad?, tómenla, desempólvenla un poquito, ábranla, curioseenla. Esa va a ser la tarea, queridos hermanos. Acércate, pues, léela por aquí, léele por allá. Si te llama la atención algo, acércate a tus sagradas escrituras, lee los comentarios, lee algún libro. A lo mejor no tiene mucho sentido al principio, pero vamos a aproximarnos, queridos hermanos, a esa fuente de vida y de luz que es las sagradas escrituras. Recordemos que también a este curso o estas conversaciones les hemos llamado así: aprender a orar mejor con la Biblia, con las sagradas escrituras. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que tengan muy buenas tardes, y primeramente Dios, nos vemos mañana a las 5 de la tarde, también por esta misma transmisión. Que Dios y la Virgen Santísima les cuiden, les acompañen siempre, y que Él les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes.